Bueno, ahí se va viendo ya la imagen. Tenemos nosotros una clase de arreglo. Esta clase encapsula un arreglo de tipo doble y sobre ese hacemos operaciones. Sobre todo aquí la intención es hacer operaciones que involucren objetos de la misma clase. Por eso la suma, la resta. Este es de ordenar, pues no, ¿verdad? Pero la suma, resta y multiplicación me regresan como resultado un objeto de esta misma clase y algunos de ellos requieren como parámetros un objeto de la misma clase. Bien, entonces vamos a añadirle otro método que lo que va a hacer es tomar dos objetos, dos arreglos y los va a pegar, los va a juntar. Entonces, miren, más o menos la idea sería esta. Voy a poner aquí. Esta es una multiplicación por escalar, pero la idea sería esta. Vamos a tener un objeto, según el código que ahí estuve revisando de lo que ya hicimos en la aplicación, en las pruebas que hemos hecho en la aplicación, ahí ya llegamos hasta el objeto número 5. Entonces, vamos a crear un objeto 6. Y este objeto 6, digamos que va a tener 6 elementos, numerados del 0 al 5, y con estos datos. Y luego vamos a crear un objeto 7 que va a tener menos elementos. Y lo que vamos a hacer es implementar un método agregar para obtener como resultado pues los dos juntos, los dos arreglos juntos, pegados. Por lo tanto, este va a tener 11 elementos, 6 de aquí y 5 de acá. Y va a ser el objeto 8. ¿Qué operación vamos a invocar en la aplicación? Pues bueno, un método que apenas vamos a poner. Este objeto 8 fue el resultado de pedirle al objeto 6 que agregara el objeto 7. Y entonces llegamos así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la firma de este método? Vamos a ver cómo quedaría. Este es nuestro diagrama. En este diagrama, pues lo que le falta son los constructores, el método getSet, pero sí hemos estado agregando los métodos que estamos implementando. Entonces, el método agregar, así se va a llamar, va a tomar como parámetro pues, otro objeto de la misma clase. Por eso, es como se ponen los parámetros en el diagrama, no se pone igualito que en Java. Se pone el nombre del parámetro, dos puntos, y luego el tipo de dato. Este sería de tipo arreglo, y va a regresar como resultado otro arreglo. Así es como vamos a codificar nuestra clase. Muy bien, entonces vamos a empezar el código. Voy a dejar por aquí, voy a dejar por aquí el diagrama para tomarlo como referencia. ¿Cómo? No, este va a ser, le vamos a agregar un método a la clase arreglo. O sea, vamos a seguir donde mismo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, en la clase arreglo, que ya tenemos pues varios métodos, le vamos a añadir otro, que se va a llamar agregar. Es este método. Es público porque es un método, y lo que va a regresar es un arreglo, o sea, un objeto de la misma clase, y se va a llamar agregar. Y va a recibir como parámetro pues el arreglo que, fíjense, aquí, bueno, ¿cómo se pone el parámetro en Java? Pues el tipo de dato y luego el nombre del parámetro. Muy bien, voy a copiar de acá los comentarios porque pues son casi iguales. Voy a copiarlo. Lo tomé del método REST porque pues lo voy a copiar aquí porque la idea es más o menos la misma. Este método involucra tres objetos de la clase arreglo. El que manda a llamar al método, que es this, el que llega con parámetro que nosotros le pusimos a, y el que va a regresar como, bueno, el que va a resultar de concatenar this con a. Y le vamos a llamar, en este caso le vamos a llamar nuevo. Bien, acá en las notas
nosotros vamos a mandar llamar a través de esta instrucción, arreglo en la aplicación. El arreglo 8, o sea, el objeto 8 va a ser el resultado de tomar el 6 y agregarle el 7. Pero obviamente que dentro del método pues no se van a llamar ni 6, ni 7, ni 8. El que manda a llamar al método se llama dis. El que va a llegar como parámetro se llama a, porque así le pusimos al parámetro. Y el que va a regresar como resultado, dijimos que es el nuevo. Este es el nuevo. Entonces, 6 se convierte en dis, 7 se convierte en a, y dentro se hace la concatenación de dis con a, y lo vamos a dejar en uno que se va a llamar nuevo. Y ese nuevo se va a regresar y lo va a tomar 8. Bueno, pues entonces vamos a hacer eso. ¿De qué tamaño debería ser el arreglo nuevo? ¿De qué tamaño? En este caso, ¿de qué tamaño quedó el 8? Aquí hay 6 elementos y aquí hay 5. ¿De cuántos quedó? De 11, ¿verdad? O sea, la suma de los dos arreglos me va a dar el nuevo. Ok, entonces vamos a reflejar eso. Vamos a crear un nuevo objeto. Se va a llamar así, inclusive se va a llamar nuevo. Arreglo. Nuevo es igual. Y aquí, pues, vamos a crearlo. Entonces va a ser un nuevo arreglo. Y el constructor que vamos a usar es este. Pero, ¿qué tamaño le vamos a poner? Bueno, no le voy a poner aquí 11. Pues porque es para cualquier par de arreglos que se vayan a concatenar. Es la suma del tamaño del primer arreglo más el tamaño del segundo arreglo. El primer arreglo aquí pues no se llama 6 ni 7, se llama dis. Y el segundo arreglo se llama a. Entonces, le vamos a pedir a dis, aunque no lo mencionemos, que nos diga de qué tamaño es, más ahora al objeto que llegó como parámetro, le vamos a pedir su tamaño. Y entonces aquí ya tenemos ese nuevo objeto que va a quedar con un tamaño de la suma de los dos tamaños. Si ahorita lo regresáramos, miren, vamos a regresar. Porque ya tenemos lo regresamos. Y vamos a intentar, aunque todavía, fíjense, ya creamos el objeto donde van a estar juntos todos los elementos, pero todavía no le pasamos esos elementos. Vamos a verificar. Voy a crear el objeto, el 6. Vamos a crear este objeto. Sería arreglo 6 es igual a new arreglo. Ahora estoy en la aplicación, no estoy en la clase. Y a este le vamos a pasar el tamaño, bueno, porque estamos haciendo este ejemplo. Tiene 6 elementos. Entonces le pasamos un 6. Y vamos a alimentar esos elementos con el método setValor. 6 setValor. Y pues voy a tomar el 4 y lo voy a poner en la posición 0. Y así lo vamos a hacer con los demás. Son 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Bien, entonces aquí sería el 2 y luego el 1, el 7, menos 3 y 6. Y bueno, ¿en qué posiciones van a ir? En la 0, en la 1, en la 2 y así, ¿verdad? Y en la 5. Bien, ahí ya tendríamos el objeto 6. No, de momento ahorita no le voy a dar, bueno, ahorita le damos salida. Y vamos a crear el objeto 7. Lo voy a crear un poquito diferente. Digamos que el objeto 7, previamente voy a crear un arreglo convencional, un doble. Va a ser un arreglo y le voy a llamar T. Y le voy a poner estos datos. Sería el 8, el 0, 9, el 1 y el 12. Y ese me va a servir para pasárselo al constructor del objeto 7. Le vamos a decir arreglo 7 es igual a un nuevo arreglo. Pero ahora le vamos a pasar un arreglo que es T. Ya lo tomó porque pues, es el arreglo que ve ahí
en su entorno. Bueno, y luego vamos a formar el objeto 8. El objeto 8 lo vamos a formar pegando el 6 y el 7 con el método agregar. Entonces aquí le diríamos arreglo el 8 va a ser igual al 6 y le vamos a agregar, aquí está el método agregar, y le vamos a agregar el 7. El método ya lo tenemos empezado, todavía no está terminado. Muy bien, vamos a mostrar qué es lo que contiene cada uno de esos objetos. A ver, entonces voy a decirle, bueno, voy a poner aquí un brinco de línea para separar lo que ya tenemos, que no se confunda tanto. A partir de aquí. Hay unas... Y luego vamos a decirle que muestre el objeto 6, que muestre los tres, ¿no? El 6 y le vamos a dar salida al 6. El de arriba es un letrero, este me va a mostrar el objeto. Sabemos que println todo lo que le llega lo convierte a cadena y 6 lo va a convertir a cadena mandando llamar el toString. Muy bien, entonces vamos a poner también el 7. Pero voy a poner aquí un brinco de línea. Y luego vamos a poner el 8. Bueno, aquí el 7. Le damos salida al 7. Y vamos a hacer lo mismo con el 8. Aquí va a ser el 8 y 8. El 6 y el 7 nosotros lo alimentamos aquí mismo en la aplicación. El 6 a través del método setValor y el 7 a través de un constructor que recibió el arreglo. Bueno, vamos a mostrar ahí. Miren, el 6, aquí está la raya, ¿verdad? El 6 viene siendo este. Ahí está el 6 con sus elementos 4, 2, 1, 7, menos 3 y 6. Y luego el 7, pues viene siendo este. Aquí está el 7. El 7 me pone esos elementos, ¿verdad? Bueno, el 8 se supone que es la concatenación de los dos. Pero el 8 sí tiene los 11 elementos del 0 al 10. Pero trae puros ceros. Todavía no le ponemos los elementos. ¿Qué necesitamos? Copiar lo de, bueno, internamente, acá en la aplicación es copiar lo del 6 al 8 y luego enseguida lo del 7 al 8. Pero acá dentro del método, pues no se llaman así. Acá vamos a copiar del dis al nuevo y del a al nuevo. Pero fíjense, ¿cómo van a manejarse los subíndices? Saqué los puros arreglos para visualizar cómo se comportan los subíndices, ¿sí? Saqué este arreglo, el del 6, el del 7 y el del 8. Entonces, la idea es que el arreglo que está dentro de 6, este es lo que está dentro de 6, pero dentro del método no es 6, es dis. Se le va a concatenar, se le va a pegar lo que trae el arreglo A, que acá en la aplicación se llama 7. Bueno, y para formar el nuevo arreglo que se va a regresar y la aplicación lo va a recibir como 8. Bien, entonces, lo que nos falta, porque ahorita este tiene puros ceros, ya lo vimos. Lo que falta es copiar de dis A al nuevo y copiar de A al nuevo. Eso es lo que nos falta en el método. Pero el dis, bueno, el dis lo vamos a recorrer con un ciclo, con la i, por ejemplo, del 0 al 5. Y vean cómo coincide también del 0 al 5 en el nuevo. Es decir, lo que está en la posición 0 de dis, lo voy a poner en la posición 0 de nuevo. Y así, para el dis no va a haber problema, coincide. Pero cuando yo recorra el arreglo A, pues lo voy a recorrer de su posición 0 a su posición 4. Pero acá no van a quedar en esa posición,
sino que aquí pues tiene que continuar en la siguiente, ¿no? Si se quedó en el 5, el siguiente elemento va en el 6 y luego en el 7 y así, ¿verdad? Entonces aquí sí hay un desfase, entre estos valores de los subíndices. Así es que vamos a hacer el primer paso, ¿sí? Que es copiar de dis a nuevo. A ver, eso coincide en los subíndices de uno y otro. Así es que me voy a ir ahora aquí y vamos a decirle, copiamos los valores de dis a nuevo. Y eso, como lo dije por acá, lo vamos a hacer con un ciclo. A ver, vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo con un ciclo. Sería un for i igual 0 y menor que... voy a recorrer el dis. El dis, ¿cómo sé cuántos elementos tiene? Puede ser con datos.len o dis.getTamaño. Lo voy a hacer con el getTamaño. No es necesario ponerle el dis porque estamos dentro de él. GetTamaño. Y de uno en uno. Y lo que va a hacer este ciclo es tomar el valor de dis y pasárselo a nuevo. Entonces, nuevo subíndice i es igual a... ¿Cómo obtengo el valor que está en la posición i de dis? Pues con getValor. GetValor de la posición i. A ver, lo voy a dejar así. Ok. Es que lo tenemos que hacer así, miren. Nuevo, lo estaba manejando como si fuera un arreglo convencional y no. Nuevo es un objeto de la clase arreglo. ¿Cómo le llegan los valores a esos objetos? A través del método set. Entonces aquí sería setValor. Y setValor me pide dos parámetros, el valor y la posición. La posición, la i, coincide aquí y acá. Y de aquí le vamos a decir que tome el getValor. GetValor de i. Entonces, getValor de i, cuando la i valga 0, va a tomar el 4 y lo va a poner en la posición 0. También de nuevo. En nuevo lo ponemos y lo tomamos de dis. Vamos a ver cómo queda ahí. Miren, ya el 8, bueno, el 8 acá en la aplicación, el nuevo se regresó del método y se quedó en la referencia 8. Y aquí vemos que ya copió lo de dis, el 4, el 2, el 1, el 7 y el menos hasta el 6. Pero lo otro no lo ha copiado, por eso sigue teniendo ceros. Nos falta copiar esto. Vamos a hacerlo. Nada más que aquí, pues sí, ¿cómo vamos a llegar de este 0 al 6, del 1 al 7? Si yo tomo el valor de i, ¿cuánto le tengo que sumar para que me llegue al 6? Para que me dé igual a 6. 0 más qué me da 6. No es pregunta capciosa, ¿eh? 0 más qué me da igual a 6. 6, ¿verdad? Y luego, aquí, cuando la i valga 1, ¿cuánto le tengo que aumentar para que me dé el 7? ¿Y cuánto le tengo que aumentar al 2 para que me dé el 8? Y luego, siempre es 6, ¿verdad? Bueno, en este ejemplo siempre va a ser 6. ¿Y ese 6 qué significa? Esto que estamos poniendo aquí, esto viene siendo la i. Lo voy a poner aquí, la i. ¿Cuánto le estamos agregando la i para que nos dé el subíndice en donde debo poner el valor? Le estamos agregando 6. ¿Qué significa o qué representa ese 6 en mi arreglo? Si ustedes se fijan, las posiciones de dis terminaron en 5, ¿no? Y la siguiente posición, pues tiene que ser lo que valga la i más 6. Este 6 viene siendo el tamaño de dis. ¿Cuánto es el tamaño de dis aquí? El tamaño. ¿Cuántos elementos tiene? 6, ¿verdad? Tiene 6, ¿no? Entonces, es más o menos lógico que yo le tengo que agregar el tamaño que tiene el arreglo dis para llegar al subíndice que necesito a la hora de que recorro el arreglo A.
Entonces, la expresión que vamos a usar es i más el tamaño de dis. Get tamaño. Que podría ser datos.length. Esta posición, vamos a ponerle, dejen ponerle de otro color para que no. A ver, le vamos a poner un color verde. Y a lo que me estoy refiriendo yo es que este valor que tenemos aquí lo vamos a obtener con esta expresión. O sea, este i más get tamaño es para llegar a este valor. Lo que valga la i en este recorrido más el tamaño de dis me va a dar este numerito que es en donde yo necesito poner el elemento. Ok, entonces vamos a reflejar eso acá en el código. A ver, vamos a ponerlo por ahí. Vamos ahora, copiamos los valores de dis al nuevo. Bueno, es que esto lo tuve que haber puesto acá arriba, ¿sí? Este comentario era de lo que ya hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner, agregar o copiamos los valores de a nuevo. Ahora, de este arreglo lo vamos a copiar al nuevo. Y es más o menos lo mismo, ¿verdad? Es un ciclo for. La i va a recorrer los elementos de a. Por eso aquí la i es menor que a.getTamaño. Y lo va a poner en nuevo. Nuevo setValor. ¿Qué sucedería si aquí hacemos esto? GetValor. A ver. ¿Qué pasaría si lo dejo así? Exactamente igual que como lo hicimos con dis, lo estoy haciendo con a. Aquí no va a haber problema. La i va a empezar de 0 y va a terminar en 4. Cuando la i valga 0, este getValor pues va a tomar el 8. Cuando la i valga 1, getValor va a tomar el 0. Eso está bien. Y le estamos diciendo que ponga ese valor pero en la posición i. Si así lo dejáramos, la i aquí vale 0. El getValor va a tomar el 8 y lo va a poner en la posición i del nuevo. Entonces este 8 lo va a poner aquí en el 4. Va a borrar el 4 y va a poner el 8. Y luego este 0 lo va a poner aquí donde está el 2. Por eso aquí es donde tenemos que hacer este ajuste. A la i le vamos a agregar el tamaño de dis para que lo recorra y lo ponga hasta abajo. Cuando la i valga 0, el tamaño de dis es 6. 0 más 6 me da 6 y en esa posición tengo que poner el 8. Acuérdense que el segundo parámetro es la posición en donde vamos a poner el valor. Entonces aquí le pondremos más get tamaño. Nos estamos refiriendo a dis. Y más get tamaño. A ver, vamos a checar acá. Ahora sí, ya tenemos, pues como debe quedar, ¿verdad? El objeto 8 ya va a traer 11 elementos, pero los primeros 6 son del objeto 6. Llegó hasta aquí, hasta el 6, ¿no? Y a partir del 6 son los elementos del objeto 7. Aquí ya está el 8, el 0, el 9, el 1 y el 12. Entonces, ya tenemos ahí la suma. Claro, ahorita yo estuve explicando con el ejemplo, pero fíjense, por decir, yo puedo hacer algo como esto. Voy a crear el objeto 9 aquí. Y el objeto 9 lo voy a crear con el 8. El 8 ya tiene los 11 elementos. Y le voy a agregar el mismo 8. Primero pregunto, ¿esto es posible? ¿Esto es posible? Pues sí es posible. El objeto 8, cuando llegue al método, se va a convertir en dis. Y el mismo objeto 8 se va a convertir en a. Es decir, que el mismo objeto se va a comportar como dis y como a. Y se va a sumar, se va a agregar, y el regreso se va a poner en el objeto 9. Vamos a ver cómo queda el 9, ¿no? ¿Qué esperamos que quede el 9? Con 22 elementos. Ahí, bueno, 9. Así.
Inclusive le podemos poner aquí el mismo 8, ¿eh? A ver, el 9 ya quedó con 22 elementos. Ese es el 9. Del 0 al 21. Claro que duplicó, ¿verdad? Del 0 al 10, pues es lo que ya teníamos aquí, terminó en 12. Y luego en el elemento 11 empezó otra vez con 4, 2, 1, 7, lo está. Y ya podríamos nosotros pegar muchos, pues ya lo que necesitáramos, ¿no? Inclusive podemos hacer un ciclo, mire. Vamos a hacer un ciclo. Le voy a decir un for. Vamos a suponer que lo quiero pegar 10 veces, ¿sí? Desde 1 hasta 10. Y lo vamos a... En este ciclo voy a utilizar el mismo objeto 9. Le voy a decir, el 9 va a ser igual al 9 anterior y le va a agregar el mismo 9. Esto es totalmente válido porque aquí va a tomar, en este punto el 9 ya trae 22 elementos y aquí le va a agregar esos mismos 22. Va a tener 44 en la primera vuelta y luego esos 44 los va a poner en la referencia 9. O sea que el 9 va a ir guardando cada vez un objeto diferente. Vamos a mostrar el 9. ¿Cuántos elementos creen que va a traer ese 9? El último 9. Ya estoy poniendo la salida después del ciclo. Quiere decir que ahí va a dar 10 vueltas y cada vuelta el 9 se va a ir duplicando. Vamos a ver cuántos tiene. Hasta se tardó. 22.527 elementos. ¿Sí? Es como quedó el objeto 9. Porque cada vuelta del ciclo se fue agregando lo que ya tenía, se fue duplicando en cada vuelta. Inclusive si, por ejemplo, aquí le pongo hasta 100, fíjense lo que va a pasar. Ahora le voy a decir que 100 veces se duplique, que se vaya duplicando. Y lo que va a suceder es, ¿cuántos elementos va? ¿Qué pasó ahí? Se acabó la memoria. O sea, ya el arreglo no pudo ser tan grande como para contenerlo en memoria. ¿Sí? Muy bien, bueno. Ya esto es exagerar un poquito y ver cómo está funcionando el método. Digamos que ya para que el usuario no me pida nada, pues ahí le vamos a dejar ese ejercicio porque vamos a empezar otro. ¿Sí? Este otro es muy parecido al que acabamos de hacer. A ver, en este que acabamos de hacer, ¿cuál fue la idea? La idea fue encapsular un arreglo y que pudiera hacer varias operaciones con otros arreglos de su misma clase. Esa fue la idea. Ahora lo que vamos a hacer es algo similar, pero con un arreglo bidimensional. Es decir, una matriz. Bien, voy a poner aquí el enunciado. Vamos a desarrollar ahora un ejercicio muy similar, pero vamos a encapsular una matriz, un arreglo bidimensional. Esto es la misma idea, o así la misma idea básica de lo que hace el JTable. El JTable encapsula una matriz, pero de objetos, de object, que tiene muchos métodos y mucha funcionalidad. ¿Sí? Otro ejemplo típico de matriz es el Excel. El Excel es un arreglo bidimensional. Es una matriz, pero está súper enriquecida, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a hacer algo que, aunque es más simple que lo que hace el JTable y lo que hace el Excel, pero es algo que el Excel ni el JTable saben hacer, que es operaciones con matrices. Entonces, la idea de esta clase es que va a encapsular un arreglo bidimensional y vamos a hacer operaciones de matrices. Hay que ir recordando cómo se suman y restan las matrices, sobre todo cómo se multiplican, porque eso no es tan simple. La suma y la resta más o menos, creo que la podemos entender más fácilmente, pero la multiplicación no tanto. Entonces sí les voy a pedir que
vayan averiguando cómo se multiplican dos matrices. Todavía nos falta un ratito para llegar a esa operación, pero para que la vayamos considerando. Entonces, fíjense, voy aquí a ejemplificar con un objeto qué es lo que vamos a hacer. A ver, voy a tomar voy a poner por aquí. Voy a poner por aquí esto. Por cierto, jóvenes, los diagramas de clase tienen que ser así muy formales, o sea, muy simples, porque me los ponen de muchas maneras, como que nada más es reflejar algo que tiene la clase, y bueno, sí es eso, pero tiene que ser algo preciso. Por eso, yo insisto mucho en los diagramas. Este diagrama debe ser un rectángulo, no debe ser así con rayitas ni con colores, ¿no? Es un rectángulo normal dividido en tres rectángulos. Las rayitas hay que ponerlas. Y arriba va el nombre de la clase, aquí van los atributos y aquí van los métodos. No hay que ponerle aquí un título que diga atributos y un título que diga métodos. El diagrama nosotros ya lo vamos a interpretar de esa manera. Bueno, entonces vamos a poner aquí las rayitas mentadas. Inclusive a veces en los comentarios de la rúbrica de evaluación de los proyectos, a veces hasta ya les pongo, hay que dibujar las rayitas del diagrama, porque las debe llevar. Entonces, bueno, voy a poner aquí, arriba va el nombre de la clase, y luego aquí van los métodos. Ahorita, lo voy a poner no como diagrama de clase, sino como si fuera un objeto. Entonces, digamos que va a ser de la clase matriz, la clase se va a llamar matriz, pero digamos que esta es la matriz 1, ¿sí? La matriz 1 e internamente va a traer un arreglo bidimensional. No es como que trae un arreglo unidimensional. Aquí va a traer un arreglo bidimensional. Entonces voy a poner aquí un arreglo bidimensional de poquitos elementos. Digamos de 3 por 4. Y el arreglo se va a seguir llamando datos. Y pues va a tener a ver, dejen ponerlo más para acá. Va a tener sus subíndices, ¿verdad? ¿Qué subíndice va a tener? El 0, el 1 y el 2 son subíndices de los renglones, y va a tener los subíndices de las columnas. ¿Cuáles serían aquí? La 0, 1, 2 y 3. Y voy a inventar aquí algunos datos ahorita. A ver, y luego los estoy inventando, ¿eh? Ahí están, tiene esos datos. Esta es la matriz 1. Y la matriz 1, ya ahorita con lo que vimos del otro ejercicio, ya podemos establecer los métodos, cómo quedarían. Aquí hay 4 métodos, ¿sí? La suma de 2 matrices, pues me da otra matriz. Por lo tanto, el método debe contemplar 3 objetos de la clase matriz, como lo hace el arreglo también. El primero siempre es this, y ese no es explícito, no se ve, pero se entiende porque es el que manda a llamar el método. Entonces, nuestro método que suma, vamos a ponerlo así, pues se va a llamar suma, ¿verdad? Va a recibir como parámetro una matriz. Se acostumbra mucho que el nombre del parámetro, si es un objeto, se ponga la inicial del nombre de la clase. Es una costumbre. Entonces aquí, porque nuestra clase se va a llamar matriz. Aquí yo lo puse como el objeto 1, pero es un objeto de la clase matriz. Bueno, esta matriz va a regresar como resultado, pues, otra matriz. La suma la manda a llamar un objeto de la clase matriz, es this. Le pasa como parámetro otra matriz con la que se va a sumar, y adentro se va a crear otro objeto matriz y se va a regresar. Bueno, la resta pues va a quedar igual, ¿no? Resta
M matriz y va a regresar una matriz. La multiplicación lo mismo. Multiplicación, pero es con minúscula. Y luego aquí va a recibir como parámetro una matriz y va a regresar una matriz. La que cambia un poquito es la multiplicación por un escalar. Va a haber dos multiplicaciones y no tiene caso que se llamen diferente porque las dos son multiplicaciones. Lo que va a cambiar, eso es válido en Java, se pueden poner métodos que se llamen igual siempre y cuando sus parámetros sean diferentes. Entonces, se va a llamar multiplicación, pero, bueno, y me va a regresar una matriz. Pero eso es como lo que hicimos acá, miren. Nuestro método multiplicar por un escalar lo manda a llamar una matriz, pero el parámetro que va a recibir es un escalar y el resultado es, en este caso, un arreglo. Y aquí tenemos la firma, miren, de la multiplicación, sí me regresa un arreglo, pero el parámetro no es otro arreglo, no se va a multiplicar con otro arreglo, se va a multiplicar por un escalar. Entonces, es lo mismo que vamos a poner acá. Acá le diríamos que este va a tener como parámetro un escalar que va a ser de tipo doble. Así quedaría nuestra... Muy bien, entonces la idea... Vamos a, ya con este sería un objeto de la clase matriz. ¿Cómo quedaría nuestro diagrama? Vamos a poner aquí el diagrama. Lo voy a poner aquí abajo. El diagrama quedaría, bueno, en lugar del nombre del objeto, aquí sería el nombre de la clase. Este es matriz. Ya, este es el diagrama de la clase. Y obviamente, lo que es el atributo, pues no se pone de esta manera, ¿va? ¿Cómo se pone el atributo? Vamos a escribirlo como debe ser. Bueno, se pondría, es privado, se va a llamar datos. ¿Y qué tipo de dato es? Doble, pero es un arreglo bidimensional. Así se pondría. Voy a hacer un poco más grandecito esto para que quepa mejor. No sé, hasta ahí. Lo voy a poner ahí y ahí. Tal vez le vamos a agregar más métodos, pero de momento esos son los que nos están pidiendo. Y esta es la clase matriz. Bueno, ¿cuál es la idea de, por ejemplo, la suma? Voy a hacer este un poco más pequeño para que quepa así. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de la suma? De que nosotros vamos a tener, este es diagrama de clase, el de abajo, el de arriba es diagrama de un objeto. Lo empecé al revés ahora. Bueno, la idea es que vamos a sumar esto con otra matriz. Bueno, voy a copiar esto que está aquí. Va a ser el objeto 2, digamos. Bueno, va a ser otro objeto. Le voy a cambiar los valores porque va a ser otro objeto. También todos inventados, ¿no? Los estoy inventando en este momento, ¿eh? Ok, entonces, ¿cuál fue la condición para que dos arreglos se pudieran sumar? ¿Se acuerdan? Para que dos arreglos se pudieran sumar. Que sean del mismo tamaño. ¿Cuál va a ser la condición para que dos matrices se puedan sumar? Recordando un poquito pues que sean del mismo tamaño, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a validar en su momento en el método. Y entonces, esto, ¿cómo quedaría? Todavía lo traigo en el portapapeles, sí. ¿Cómo quedaría? Ándale, aquí ya me... Bueno, voy a hacer un poquito esto para acá. Y luego esto lo voy a hacer para acá.
Digo, para que quepa ahí más o menos, ¿verdad? Y esto lo voy a hacer para acá. Ahí. Aquí vamos a hacer la suma. Me dice, digamos que este es el objeto 3. ¿Cómo quedaría la suma? ¿Me ayudan? ¿Cómo quedaría? Y recordamos cómo se suman dos matrices. Más se suma cada elemento que esté en la misma posición. Entonces, ¿cuánto nos da ahí? 14 y luego, ¿qué más? 8 y luego 1 y ¿qué más? Y 3, ¿verdad? 3. Dejen poner esto un poquito más para acá. Ahí es. 14, 8, 1 y 3. Y luego, acá, ¿cómo quedaría? ¿Cuántos? 3, 17, 10. Uy, apenas va a caber. Y ese quedó igual, ¿va? Ese quedó igual. Bueno, ahí lo vamos a dejar así. Y luego acá, ¿cómo quedaría? 4 y 2, 6, 7, otra vez 7, 8, otra vez 7. A ver, 7, 7 y 7, ¿va? Bueno, pues así quedó. Más o menos así. Esto que acabamos de poner, de hacer aquí, es lo que debe hacer el método suma. En la aplicación, ¿cómo quedaría esta instrucción? En la aplicación, pues algo como esto, ¿verdad? Sería matriz, así se va a llamar la clase, 3 es igual a 1 punto suma con 2. Y entonces, uno se va a convertir en dis. Y de acuerdo al nombre que se le puso al parámetro, este se va a convertir en m. Eso ya los tenemos identificados, dis y m. El que todavía no tenemos identificado es la suma, porque eso va a ocurrir dentro del método y todavía no lo hacemos. Pero tal vez le voy a llamar ese de suma a este. Entonces, ¿cómo va a fluir la información aquí? Pues cuando se manda a llamar el método, vamos a ponerlo en este color. No, en este color. 1 se va a convertir en dis. 2 se va a convertir en m dentro del método. Y la s se va a convertir en 3 ya cuando regrese. Entonces aquí sería este. Bueno, lo voy a poner así, ¿sí? Así. Y así. Así quedaría. Ya esto va a ser en la aplicación, esto que está en verde. Y ya, pero cuando se manda a llamar, entonces dentro del método de la clase, 3 se convierte en dis, 2 se convierte en m, porque no es que se copie, es el mismo objeto. O sea, el objeto 1, aquí en la aplicación se conoce como 1, es este objeto, pero acá se va a conocer como dis. El 2 en la aplicación se va a conocer como la referencia 2, pero en el método se va a conocer como m, el mismo objeto. Y dentro del método se va a crear el objeto S. Dentro del método se va a llenar con la suma de dis y m, y entonces se va a regresar y acá se va a conocer como 3. O sea, S y 3 es el mismo objeto. Nada más que se conocen de diferente manera en el método y en la aplicación. ¿Sí? Bueno, pues, pero eso ya va a quedar pendiente para el lunes. Y le vamos